Hola Germán, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por participar en estas entrevistas que te invité y que quiero que participes para compartir tu experiencia con esto de tu segundo tiempo. Y la idea primera es empezar preguntándote qué quieres ser cuando seas grande. Eh, Qué pregunta, ¿no? Eh, Trato de, ojalá que me permita el tiempo seguir disfrutando de hacer lo que me gusta, disfrutando, aprendiendo a disfrutar de pequeñas cosas, de mi familia, y a veces me he dado cuenta que uno planifica y también el tiempo también dispone, así que bueno, veremos. Me gustaría seguir disfrutando de lo que estoy haciendo, disfruto, ¿Y tu es la sueño verdad, de la realidad. chico? ¿Y tu sueño de chico? Mi sueño chico era ser futbolista. Era Fuiste futbolista. Tuviste un primer fui, tiempo jugador de fútbol. fui futbolista. Pero bueno, sinceramente no, creo que de muy chico, si me preguntabas qué quería hacer, tenía muy claro que quería ser futbolista. Y si bien siempre tuve inquietudes por el estudio y de hecho jugando al fútbol había comenzado a estudiar ciencias económicas que después terminé dejando porque bueno, el tema de los tiempos entrenando en reserva o en equipo principal de estudiante era complicado el tema de las cursadas, pero así todo con esas inquietudes, yo creo que de muy chiquito siempre quería ser futbolista, lo tuve muy claro. Pero bueno, vos sos un caso que llegó a un nivel del fútbol, te tuviste que reinventar de joven, tuviste que armar tu segundo tiempo después de haber estado en las inferiores y llegaste y después te perfilaste para otra cosa. ¿Nos contás un poquito a qué te dedicaste después de ese primer tiempo, en este segundo tiempo? No, me fui muy chico yo, de La Pampa, me fui a la pensión de ahí, Estudiante de La Plata, hice todo el proceso de inferiores hasta llegar a Primera División. Y después después de debutar, empecé sesiones a préstamo y empecé con algunas lesiones. Y bueno, era una idea que yo llevaba un tiempo de muchas lesiones y de no disfrutar realmente la profesión. La estaba sufriendo y sentía que solo no podía revertir la situación que estaba viviendo yo. Bueno, tomé la decisión de dejar el fútbol a los 24 años. Fui, me inscribí en la facultad, en la universidad. Me puse a estudiar administración de empresa. Y bueno, el primer tiempo me tomé casi el primer año abocado al estudio y a dar una vuelta de página fuerte. Me costó muchísimo, lo sufrí, el haber dejado y haber tomado esa decisión. Tuve un tiempo sin mirar fútbol. Y bueno, después con el tiempito me empecé a amigar un poco. Y bueno, yo creo que el primer año que me aboqué solamente a estudiar, ya el segundo año, ya a los 25 26 años, bueno, me parece más que nada por una necesidad, creo que de los chicos que nos criamos juntos en la pensión o es compañeros y amigos, de tener alguna persona de confianza que trabaje a su lado. Me fueron convenciendo y bueno, me empecé a meter en esto y bueno, hoy te digo que lo disfruto, de representar y acompañar amigos míos. Vos sos yo te conozco hace bastante tiempo, sos un buscador, sos una persona que se hace preguntas, sos una persona que pone en juego valores. ¿Y cómo te llevas con eso de ser un buscador, que estás siempre ahí investigando por dónde aplicar tus valores, ¿no? Con tu filosofía. ¿Cómo te ves en el mercado en el que te moves? Y vuelvo a decir, para mí tu experiencia para segundo tiempo es fantástica. Es fantástica. A los 24 años decidiste, te modificaste, las casualidades no existen. ¿Cómo te ves en esa situación? Eh, Al principio tenía un poquito de perjuicio con la profesión. Eh, Entiendo que uno no es muy distinto en su trabajo como es en su vida y los valores que uno tiene en su vida los inculca y los lleva a, a su rutina, a su trabajo, a su familia, a sus amistades. Eh, no es un ambiente sencillo, pero tengo muy en claro lo que soy, lo que quiero y que no estoy dispuesto a negociar. Eh, no es sencillo trabajar con amigos, a veces es más difícil trabajar con amigos que con desconocidos. Pero bueno, tenemos una primicia con los chicos que trabajo juntos que
por encima de cualquier cosa está la amistad y el respeto hacia la otra persona. Y si alguna de las dos partes se extralimita o si no cumple su función más allá de la amistad, tendría que dar un paso al costado. Eh, Más allá de trabajar con determinada manera y con determinado respeto, eh, trato de no es que no traicionar a un jugador trato de no traicionar a mí mismo. Tengo una manera de pensar y de ser y que no negocio ciertas cosas. A veces es difícil esa contradicción. No hago un juicio de valor sobre cómo trabajan otras personas. Sí, esta profesión me ha permitido a mí, es bastante independiente porque uno maneja sus tiempos y maneja sus horarios, maneja sus formas. Y yo encontré una manera de trabajar con la que me siento cómodo. El día que no me sienta cómodo con lo que estoy haciendo, o si siento que me voy a ver forzado a determinadas situaciones en las cuales no estoy de acuerdo, creería que daría un paso al costado y me dedicaría a otra cosa. Vos sabés que hay una película famosa de la Conmebol, de la FIFA, donde un personaje que se interpreta dice que los jugadores no son los protagonistas, perdón, son los protagonistas, que los dueños son los que dirigen el fútbol. Y vos de esto te diste cuenta hace mucho tiempo porque tuviste que salir de ese ambiente. Esto de ser el dueño y de poder aplicar tus principios y tus definiciones, ¿cómo te posiciona con tus amigos, barra clientes, barra colegas, que capaz que lo entienden a los 40 años y no a los 25? Eh, es un tema, tengo cierta duda con la expresión que hiciste. Me cuesta creer o reconozco que todavía tengo cabeza de futbolista, sino que muchas cosas las encaro como un futbolista y no como un simple empresario. Pero lo Eh, dice la película, lo dice un personaje, yo sí, no lo sí. digo. Eh, Ahora, yo pienso esto también, pero no lo digo. quiero, quiero creer o me gustaría creer que los protagonistas siempre van a ser los futbolistas o los directores técnicos, son los actores principales de este hermoso deporte. Eh, y con respecto a tu pregunta, trato de hablar con los chicos y de aconsejarle o darle una mirada a... Creo que en la vida en general las formas son muy importantes y el disfrutar la profesión también requiere de una exigencia y un esfuerzo y un sacrificio que muchos jóvenes no están dispuestos a hacerlo y es importante hacerlo para disfrutar. Como bien dijiste, hay muchos chicos que, como todo en la vida, con el correr del tiempo y con los años, entienden mejor de cómo manejar los tiempos, de cómo manejar la exposición, de cómo expresarse, de cómo manejarse en un ambiente que ya de por sí es difícil en una sociedad que no es tan sencilla, por lo menos como lo viene haciendo Argentina. Entonces, hay que tratar de acompañarlos, de darle tu punto de vista de cómo manejarse, no solamente cómo manejarse dentro de un campo de juego, que ahí resuelven ellos, pero sí cómo manejarse fuera de un campo de juego. Y me parece que ahí está la clave de que creo que yo utilizo a veces la frase que un buen representante es la persona que le ayuda a tomar buenas decisiones a un futbolista. Y un futbolista toma decisiones todos los días de su vida, de cómo entrena, de cómo se alimenta, de cómo descansa, de cómo se expresa, de cómo se maneja en este ambiente. Entonces, el ayudarlo a tomar buenas decisiones requiere esto, que traten de equivocarse lo menos posible y que disfruten por sobre todas las cosas su profesión. Es una vorágine, es una carrera que va muy rápido, tienen objetivos y siempre miran para adelante y empujan y no tienen tiempo a pensar o a disfrutar. Generalmente los jóvenes cuando ya se ponen un poquito más grandes empiezan a disfrutar un poquito más, de jóvenes no. Entonces, bueno, yo inculco a mis chicos que de jóvenes disfruten su profesión, que son unos privilegiados. Sí, sin duda. Ahora, vuelvo a decir, los jugadores son los protagonistas, pero no son los dueños del negocio, porque claramente vos sabés que esto es un negocio. Entonces, ahora, viste que vos compartís la vida con gente famosa. Yo sé que a vos eso de ser famoso y la exposición no te gusta, y yo lo respeto claramente, a pesar de que vamos a subir el video este a YouTube, y si vos me permitís, vamos a ponerlo en el libro, pero compartir con famosos, ¿viste? Donde capaz que no entienden que si el fin justifica los medios o no y se pasan de lo que dicen, de lo que hacen, hace que vos seas una persona que los tiene que equilibrar. Y eso a veces no es tan simple, ¿no?
porque la fama te puede traicionar. Sí, no, no es tan sencillo. Eh, tengo amigos ya grandes que han pasado por muchas cosas en la profesión, entonces por ahí hace más sencillo. Yo creo que también es la clave, el equilibrio muchas veces al jugador de fútbol se lo da a su entorno, y entorno me refiero a su familia, o a su esposa o a su mujer o un representante, pero tienen que darle el equilibrio. Los jugadores de fútbol son muy emocionales, es una profesión muy pasional, donde se juegan muchas cosas, y cuando uno hace tanto con tanta pasión y con tanta emoción, es inevitable que haya vaivenes emocionales. Entonces, bueno, ahí está la clave, de mantener ese equilibrio cuando hay buenos momentos, sobre todo cuando hay malos. Entonces, hay que estar conteniéndolos y como decís vos, subirlos cuando hay que subirlo y bajarlos cuando hay que bajarlos para que ellos sigan el camino. Sí, claramente nosotros que estamos de afuera, yo no estoy en el fútbol, pero bueno, y trabajo con chicos del fútbol, vos te das cuenta, vos sabés lo que no, vos sabés lo que va a pasar, pero no sabemos bien cómo es el tema, porque en realidad lo que puede pasar ronda la incertidumbre, pero si ciertas acciones no las emprendés, sabés lo que no va a pasar, porque las cosas no pasan por casualidad y la causalidad es lo que manda, ¿no? Y esto, vos sos un equilibrista, repito, de pensar en esto. Y hablas con tu gente y vos lo manejás, el tema de las prioridades y que uno si expresa prioridades tiene que trabajarlas. No es que digo esto y después pasa, las tengo que trabajar. Sí, prioridades te referís a el equilibrio familiar, profesión A o... la prioridad que uno tenga. O sea, en tu caso, no tengo duda que Mercedes y León son tus prioridades, que son tus hijos, y después cada uno tiene sus prioridades y las tiene que trabajar. Bueno, de hecho vos las trabajás, pero no. Sí, es una profesión, como te digo, muy pasional. El jugador de fútbol a veces hasta es egoísta en ese punto porque tiene objetivo bueno, tiene que lidiar o concebir. Cuando uno hace algo tan pasional, se aboca a eso y lo disfruta, y bueno, a veces tenés que resignar y sacrificar determinadas situaciones en pos de cumplir con objetivos, en pos de seguir manteniéndote en determinado ambiente y determinado nivel, en aislarte para poder manejar bien las presiones. Entonces, a veces el tema de las prioridades, sea familiar o sea deportiva, bueno, es una lucha constante que hay que trabajarla para seguir focalizado y no perder determinadas situaciones que también son importantes. Yo creo que muchas veces es importante determinar cómo funcionan las cosas. Si vos lográs entender cómo funcionan, teniendo cosas controlables y la mayoría incontrolable, te puede ir mejor. Pero me parece que es muy importante esto de poder entender. Y hay otro tema para manejar, que en el caso de esta charla, yo quiero referirme mucho más a vos que a los futbolistas, es, y vos tenés una buena política de esto, de cómo manejas tu marca, ¿no? Vos cómo manejas la marca Germán Paz. Dicen Germán Paz, bueno, o Pescadito Paz, que sé que te gusta que te digan así, te dicen así. ¿Cómo es la marca? Entonces, ¿con qué identifican tu marca? Y eso también se construye, ¿no? Es que pasa porque sí. ¿Qué sé yo? No sé si es una marca. Eh, Es una marca, no, no es Coca-Cola, es una marca. sí, sí, sí. La realidad es que yo no soy un ex jugador de fútbol conocido. Eso hace de que el insertarte por ahí en un ambiente te cueste mucho más. Eh, el mínimo respeto que me he ido ganando es sobre todo por la forma de manejarme. Y bueno, eso es lo que te decía que no negocio, porque entiendo que es lo que me va a permitir a mí seguir trabajando de esto. Más allá de si es un trabajo o no, es lo que no negocio. Eh, y trato de cuidarlos. Trato de cuidar mucho el tema de las formas, el respeto. No es sencillo a veces, pero bueno, trato de convivir en un ambiente y disfrutarlo, que me permita a mí desarrollar mi profesión sin tener que meterme en determinados lugares que en los cuales no me voy a sentir cómodo.
Germán, y cuando vos ves que alguna de las personas que están alrededor tuyo se quedan en una zona de confort que vos sabés que es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿cómo manejás eso? Eh, lo converso mucho con ellos, soy bastante crítico y bastante exigente con los chicos, pero no desde la exigencia, sino de hacerle ver determinadas situaciones que ellos tienen que modificar. eh, y a veces, obviamente, el lugar de confort mío también sería decirles todo que sí y apañarlos y no pasa nada. Entonces, a veces el poner límites o hacerle ver las cuestiones desde otra perspectiva también hace que ellos hagan un clic o yo creo que lo valoran. Entienden de que es una profesión muy exigente, donde ellos también tienen que dar un poquito más. Esa zona de confort a veces hace de que el jugador de fútbol tiene estímulos constantemente hacia adelante y si vos los tratás de focalizar y de hacer ver las cuestiones de otra manera, ellos mismos buscan esos nuevos desafíos. Germán, y los tuyos, tu gente, sienten orgullo por lo que has desarrollado en este segundo tiempo, tanto en tu casa en La Pampa como en tu vida del día a día acá en Capital? ¿Cómo la ves? Te ven y dicen, mirá lo que se hizo de Germán. Mirá, dicen eso, no les importa, no lo valoran. ¿Cómo la gente es esa? Eh, no, mi familia obviamente que sí, mi mamá mi hija es profesora de lengua y literatura, era la única condición que me había dado cuando yo me vine de La Pampa a La Plata, era sí o sí, no se negociaba terminar el secundario, y ella me pinchaba y me picaba que tenía que comenzar la universidad, comencé la universidad, eh, cuando tenía 18 años en La Plata, estudié en Ciencias Económicas, y bueno, hasta que yo me la pasaba entre estudiando y viaje, y la verdad que estaba agotado, y me senté con ella y con mi viejo, y yo entendía que era importante el mensaje que ellos me daban y que tenían razón, pero bueno, yo le hice entender a ellos que para yo querer jugar al fútbol hay determinada edad y estudiar eh, tenía tiempo. Aproveché, me dediqué de lleno al fútbol y cuando yo consideré que no iba más, me puse a estudiar. Me parece que el orgullo pasa por eso, que en 4 años me recibí licenciado en administración de empresa, que encontré y encontré la manera de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que amo, desde otro lugar. Entonces me parece que el orgullo pasa por ese lado, el reinventarse y no creo que no he perdido la esencia o los valores que me han inculcado mis padres. Y, Esa pregunta también la tendrían que responder ellos o no, mis bueno, jugadores que después, piensan de después, mí. después me pasás el teléfono y lo charlamos. Che, Germán, ¿y a qué persona admirás? Eh, bueno, mi familia, mis viejos me han inculcado valores. Mi vieja ha pasado por enfermedades graves y convive con ella y una entereza y una fuerza que te arrasa, te pasa por encima, saca energía a veces donde no tiene y tanto con mi vieja como mi viejo me han inculcado valores que, que a veces de chico no te das cuenta y después de grande entendés determinadas actitudes o cuestiones de cómo te marcan el camino con detalles y con conducta, que a veces de más chico por ahí los cuestionás a tus padres y después de grande te das cuenta de que, bueno, era un poco marcar el camino. Así que creo que si admiro un poco a mis viejos, bueno, hablando de vida en general, y después tengo varios amigos futbolistas que le ha ido muy bien en su carrera y realmente admiro a ellos de cómo eh, tengo suerte de que muchos de mis amigos que no hemos criado en la pensión han hecho una carrera importante y se han ganado un respeto y no han cambiado su esencia. Créeme que no, yo que los conozco a los 15 años siguen siendo los mismos chicos de cuando tomamos mate en la pensión del Demo de Estudiantes de La Plata. Bueno, Eh, Creo que admiro eso porque es difícil a veces ellos estar focalizados con tantas cosas que le han pasado de golpe a algunos y no han perdido su esencia. Germán, ¿y ahora qué? Y ahora seguir trabajando. Bueno, ahora yo representé a José Basanta los últimos años de su carrera y bueno, que es como un hermano para mí, nos criamos juntos.
Y bueno, ahora José ha empezado a trabajar conmigo, así que disfrutando esta nueva etapa y yo seguir trabajando, disfrutando de la profesión, no es sencillo, pero disfrutándola, eh, sin enloquecerme, sin abarcar más de lo que puedo llegar a manejar o de lo que puedo llegar a disfrutar. Cuando ya veo que por querer abarcar determinada situación empiezo a sufrirlo, es donde por ahí me replanteo algunas cosas. Así que por el momento disfrutar a mis bebés, a mi señora, a mi familia, y bueno, ahí estamos. Buenísimo, buenísimo. ¿Querés agregar algo, Germán, querido? No, no sé qué, oriéntame vos, no sabría qué No, lo que decirte, vos me quieras cuesta. agregar. Si querés, podés decir los grandes libros que yo te doy para leer de segundo tiempo, podés decir lo que quieras. Es tu espacio. Sí, sí, te he agradecido y por ahí nuestros encuentros, este es nuestro primer encuentro por ahí virtual, pero hemos tenido encuentros personales que he disfrutado cada charla que he tenido contigo y tenía duda, le hemos charlado de la entrevista, por ahí no me iba a sabía si me iba a sentir cómodo con el tema de la exposición, pero bueno, la verdad que haces un trabajo por ahí importante, el segundo tiempo llega al futbolista y a veces uno no se prepara para eso. Gracias a Dios los futbolistas en líneas generales se están preparando cada vez más, ya con un par de años de anticipación y, y el sufrimiento, porque no deja de ser todo, la misma sensación la tienen todos, más allá de la carrera, independientemente de la carrera que haya hecho cada uno, el sufrimiento va a estar, pero bueno, el tener más o menos acomodado el futuro o dónde canalizar esas emociones, te permite tener un segundo tiempo, como decís vos, llevarlo de otra manera, sobrellevarlo. Por lo menos un tiempito hasta que uno se reacomoda. Germán, querido, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, de que te mando un fuerte abrazo. Abrazo.